de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Esto tiene un correlato con una serie de acontecimientos y con una serie de temas que involucran mucho también al Perú. Lula es un personaje controvertido, es un hombre que fue fundador del Foro de Sao Paulo, ha sido presidente de Brasil en 2 oportunidades y ha sido fundamentalmente un corrupto. Como ustedes recordarán, incluso fue condenado a 9 años de prisión por corrupto, por sus vínculos con organizaciones criminales, por haber sido el eje y el impulsor de todo el escándalo Lava Jato, que tiene una serie de problemas acá en el Perú también. Todo lo que ustedes recordarán del caso Odebrecht, el tema de Susana Villarán, los sobornos de Toledo y todo lo que ha implicado en el Perú Odebrecht, tiene que ver con Lula. Él era el presidente que impulsó esta forma de corrupción, utilizando a las empresas privadas para generar fondos millonarios que aplicaban las políticas, impulsando políticas de izquierda. Entonces, parte de su expansión política tuvo que ver con apoyar a otros gobiernos de otros países, siguiendo los mandatos del llamado Foro de Sao Paulo, del cual él fue fundador, para apoyar a gente como Evo Morales, como también a Chávez, a Maduro. Hay una hermandad entre estos comunistas y izquierdistas y progresistas corruptos. Son hermanos y son socios en la corrupción, ¿no? Y así como ahora tenemos acá a Pedro Castillo, que seguramente se va a fortalecer con el apoyo de un posible gobierno de Lula, la corrupción es generalizada. Cuando tome el poder Lula da Silva en Brasil, podremos decir sin lugar a equivocarnos que el 90 y tantos por ciento, 99% de la región está gobernada por terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes, asesinos, corruptos y parte de una organización criminal continental. Ahí están todos los gobiernos con excepción de Ecuador, Paraguay y Uruguay. Esa es la situación en la que está el continente. Este señor, casi un octogenario, es un delincuente. Él salió de prisión por un problema de un error procesal que jueces amigos lo ayudaron a salir antes de tiempo. Si no, seguiría preso. Se lo dijo Bolsonaro varias veces en los debates. Y esto es lo que ha generado una gran división, un gran fraccionamiento en el pueblo brasileño. El hecho que un delincuente llegue a la presidencia es muy preocupante y también habla mucho de la crisis política que vive el continente. Así como la gente ha sido capaz de votar por un incapaz y un absoluto ignorante como Pedro Castillo en el Perú, por un otro incapaz, drogadicto como el presidente que tiene ahora Chile, o por una serie de delincuentes que gobiernan en el continente, todos ellos de izquierda, por supuesto, porque casi es un sinónimo hablar de delincuentes en el gobierno y hablar de izquierda en América Latina. Ahora llega este viejo conocido, ¿no? Porque ha sido, también estuvo preso por subversivo hace muchos años, ¿no? Tiene una carga larga de delitos este señor, y ahora casi a los 80 años va a llegar a gobernar Brasil nuevamente, pero con una situación bien complicada. El Parlamento ha sido ganado por Bolsonaro, ¿no? Una gran mayoría en la Cámara de Diputados, más de 300 diputados, y también una mayoría abrumadora en el Senado. Entonces va a ser muy difícil para este delincuente llamado Lula gobernar en Brasil y aplicar sus políticas. Y por supuesto la gente en este momento también ya está bastante preocupada. ¿Quiénes han celebrado? Han celebrado en las cárceles, en las favelas, los grupos marginales y los comunistas de Brasil, la gente de la izquierda y los cojudignos que también hay allá. Ellos han celebrado, ¿no? Hay imágenes de la gente en la cárcel celebrando, los delincuentes celebrando, y eso es lo que hay que celebrar en Brasil, la llegada de un delincuente al poder, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la población de Brasil? Ahí tenemos a los presos y a los asesinos, a los criminales de la cárcel celebrando el triunfo de Lula. Y esto ha dividido, por supuesto, a la población tremendamente, ¿no? La población está dividida en dos. Hay tomas de carreteras, hay gente que está pidiendo la intervención del ejército. La cosa no está clara, la cosa no está bien definida, porque además, dentro de una tendencia que ya se está dando en todo el continente, la elección comenzó como siempre,
ganando el candidato de la derecha hasta las 5 o 6 de la tarde, por muy poco margen, y ya en horas de la noche y al final siempre pasa adelante el de la izquierda y gana por un punto. Eso se ha producido en Chile, se ha producido en el Perú, se ha producido en Colombia y ahora en Brasil. Es casi como una fórmula que se repite idéntica, ¿no? Y la gente está muy preocupada y muy sorprendida con esto que ha sucedido. Ahora, Bolsonaro ha hecho una campaña excelente. Evidentemente, queríamos que gane Bolsonaro. Y hablo a título personal y de este programa. Porque Bolsonaro significaba impedir que el Foro de Sao Paulo controle todo el continente. Significaba una esperanza. Ahora van a ver ustedes la influencia de este hombre en el poder con el Perú, la complicidad que va a tener con los delincuentes que gobiernan el Perú, ¿no? Porque es una organización criminal, hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es el Foro de Sao Paulo. Y también va a proteger a la gente de Odebrecht. La gente de Odebrecht, que es la que más daño ha hecho al Perú, la que ha significado la más grande red de corrupción en el siglo XX en el continente, que ha quitado y puesto presidentes y que ha hecho lo que ha querido en gran parte de los países de este continente y fundamentalmente en el Perú, son amigos de Lula, ¿no? Odebrecht vuelve a tener poder junto con Lula. Y ya que estamos hablando de Odebrecht, quiero referirme a un tema que no tiene que ver exactamente con las elecciones, sino con un par de personajes peruanos que son los fiscales anticorrupción que han tenido a su cargo el caso de Odebrecht, y que eran unos héroes mediáticos, ¿no? José Domingo Pérez y el fiscal Vela. Una especie de Batman y Robin que aparecían todos los días en los medios de comunicación, que viajaban a Brasil todos los días, que iban y traían información, que amenazaban a todo el mundo, metían presos a uno y otro, con presiones preventivas siempre sin sustento, ¿no? Este par de héroes mediáticos de la Fiscalía hicieron un pésimo acuerdo con Odebrecht, ¿no? Hemos terminado a Odebrecht, que robó miles de millones al Perú. El Perú terminó pagándole por un concepto, pagándole por otro concepto y finalmente aplicándole una multa ridícula que Odebrecht la va a pagar de los contratos que el Perú le tiene que seguir otorgando. Es decir, negociaron pésimamente, negociaron a favor de Odebrecht, esa es la verdad. ¿Y qué sucedió? Acuérdense ustedes que ellos eran un brazo de la caviarada y un brazo político cuando hacían todos estos ajustes para meter presa a Keiko Fujimori, para perseguir a Alan García, pero muy suaves con el otro lado, no con otros. Y entonces recordarán ustedes que en un momento estuvieron a punto de sacarlos de esta investigación y el lagarto Vizcarra, que estaba de viaje, volvió de inmediato a protegerlos, ¿no? Abandonó todas sus responsabilidades y vino para impedir que saquen a Vela y a Pérez de esta investigación. Y su negociación ha sido tan mala que, a pesar de que han pasado los años y todo el mundo ha escuchado los testimonios y todo lo que se ha hablado sobre Odebrecht, hasta ahora no hay presos, ¿no? El caso de Susana Villarán, por ejemplo, que ha confesado haber recibido 10 millones de dólares y que todo está documentado, que se sabe que se usó ese dinero para impedir la revocatoria de Susana Villarán, que se les entregó los peajes a Odebrecht y que todos seguimos pagando las consecuencias, no hay detenidos, ¿no? Y recién el fiscal Pérez ha pedido prisión para Susana Villarán, recién ahora, ¿no? De 29 años, y para Budián, que era el codinome de su gerente municipal, pero no hay más comprometidos, ¿no? ¿Y qué pasa con Anel Townsend? ¿Qué pasa con otros como Nieto Montesinos, que también están mencionados por los colaboradores eficaces? ¿Qué pasa con Paola Ugaz, que tiene todo un expediente rarísimo metido en este tema y que viajaba por todas partes sin tener licencia municipal y que estaba puesta en una planilla de serenazgo? ¿Qué pasa con todos los demás que han estado en este caso? Hemos mencionado acá más de una ocasión a Pedro Salinas, socio en la empresa Chisac de Chirinos, y sin embargo solamente acusan a Chirinos y no a Salinas, y ahí lavaron dinero para entregar las coimas de Graña y Montero a Susana Villarán con una falsa facturación. Todo eso está comprobado, pero no hay presos, ¿no? José Domingo Pérez ahora está bajo la presión de la fiscal Benavides y tiene que aclarar qué está pasando
¿no? Y encima se les viene la noche porque en Brasil han decidido suspender el apoyo a la Fiscalía de Brasil, a la Fiscalía peruana en el caso Odebrecht, porque la Fiscalía peruana habría incumplido parte de los acuerdos que tuvo con Odebrecht. ¿Y cuál era el acuerdo? Que la información que obtuviesen de Odebrecht solamente podría ser utilizada para acusar y perseguir a peruanos, pero nunca a los de Odebrecht. Ese era el acuerdo. ¿Qué les parece? Eso nadie lo sabía. Ahora salió a la luz y estamos en esa situación en que Pérez y Vela tendrán que explicar qué es lo que está pasando y por qué hemos llegado a este punto. Hemos unido dos temas, ¿no? Comenzamos con Lula y terminamos en Odebrecht porque más o menos son parte de una misma red, porque hemos explicado cómo el gobierno de Lula, los gobiernos de Lula sirvieron para fortalecer, implementar y exportar la corrupción de lo que implicaba la participación de Odebrecht en temas políticos.